Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan hoy aquí en esta tarde. Agradecido con nuestro Señor siempre por cada oportunidad que nos da de poder reunirnos para poder estudiar su palabra. Gracias le damos a aquellos que nos siguen a través de las cámaras. Bienvenidos y una vez más le agradecemos por permitirnos entrar con la palabra del Señor a sus hogares. Y estamos aquí como cada miércoles para llevar adelante este estudio y a través de lo que el Señor nos muestre, poder recibir algo nuevo para nuestras vidas, porque el Señor desea alentarnos y fortalecernos cada día con su palabra. Y le agradecemos por eso. Vamos a dar comienzo, como lo hacemos normalmente, leyendo un salmo. Hoy vamos a leer el salmo número 46, salmo número 46, el cual dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y este es el salmo que tenemos en este día y como siempre le agradecemos al Señor porque Él nos muestra su grandeza a través de su palabra y como siempre los invitamos para tomar un tiempo y poder meditar en su palabra, poder leer la Biblia. Leer un salmo es bueno y nos ayuda cada día, así que siempre estamos invitándolo para que tomemos un tiempito para poder leer su palabra, poder estudiarla, poder escudriñar y a través de lo que el Señor nos muestre, poder recibir ayuda para nuestras necesidades, porque de eso se trata. Y como dije anteriormente, una vez más, estamos aquí para llevar adelante este estudio bíblico y como siempre agradecido con el Señor que nos da la oportunidad de poder estar y el privilegio y en sus manos nos encomendamos una vez más para que sea Él quien nos ayude en esta noche. Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él tome el control y dirija nuestros pasos y que a través de su palabra el Señor nos llene con esa sabiduría que necesitamos para nuestras vidas, para poder perseverar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu maravilloso amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de tener un nuevo día, pero principalmente, Padre, porque estamos reunidos en este estudio bíblico para poder, Señor, llevar adelante y poder, Señor, estudiar tu palabra en esta tarde, Padre. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de nuestros hermanos que están aquí acompañándonos, Padre. Bendice a nuestros hermanos que nos siguen a través de las cámaras, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos entrar a sus hogares con la palabra del Señor y te pedimos que tú bendigas esos hogares, Padre. Gracias te damos, Señor, por suplir nuestras necesidades, por protegernos y guardarnos, y gracias te damos también por el ministerio, Señor, y siempre pidiéndote por nuestros pastores, Señor, que tú los fortalezcas y los llenes con tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y ponemos esto, Señor, que tú nos has dado en este día en tus manos, para que tu Padre te manifieste, Señor, a través de ella y obre, y que tu Santo Espíritu una vez más nos toque a cada uno de nosotros, Señor, y podamos recibir esa enseñanza que tú tienes. Padre, ayúdanos, Señor, a entender y recibir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por cada versículo, cada palabra que tú nos entregas, Señor. Y gracias te damos por tu Hijo Jesús, Señor, quien hizo el sacrificio por nosotros. Gracias por pagar ese precio, Señor. Y gracias por regalarnos esa promesa de vida eterna a la cual nos aferramos cada día, Señor, para luchar y perseverar. Gracias te damos, Señor, por todo. Ponemos esto en tus manos y que sea tu Santo Espíritu hablándonos una vez más, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor, por todo. Bendito seas. Amén y amén, Señor. Y amén. Una vez más estamos aquí y hoy vamos a comenzar leyendo. Vamos a ir a San Lucas 23, 34 para leer un versículo ahí y poder
como dije anteriormente, recibir algo nuevo para nuestras vidas, porque el Señor nos muestra a través de su palabra cosas diferentes, y esta sé que no va a ser una oportunidad, no va a ser un día diferente, sino que nos va a hablar una vez más a través de su palabra. San Lucas 23, 34, para poder dar comienzo a este estudio, en el cual dice, San Lucas 23, 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la palabra del Señor Jesucristo cuando estaba en esa cruz, como todos sabemos, padeciendo y sufriendo por nosotros. Y hemos acabado de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese triunfo en la cruz sobre la muerte, en el cual el Hijo de Dios se levantó de esa tumba en el cual estuvo, y algo que Él había anticipado, podemos decir, y después de pasar por ese tormento y ese martirio en el cual fue injustamente condenado y juzgado, donde fue castigado y sufrió, para luego ser colgado en esa cruz que lo llevó a la muerte. Entonces acabamos de celebrar esa resurrección, que hoy nos mantiene a nosotros, a cada uno de nosotros, con esa esperanza de esas promesas que el Señor nos ha hecho a través de su palabra, de que si nosotros somos fieles, nos entregamos a Él y dejamos que Él habite en nuestro corazón, algún día, como todos, vamos a morir, pero tenemos esa promesa de que resucitaremos para eternidad, para poder estar a su lado. Pero todos sabemos que hay cosas a las cuales tenemos que someternos, tenemos que aferrarnos para poder llegar ese día y poder salir triunfante, podemos decir, poder recibir esa promesa que nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo lo había anunciado ya, que Él se levantaría de esa tumba. Dice San Lucas 9, 22, dice así, San Lucas 9, 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén. Y hoy nosotros estamos felices y celebramos porque esa muerte y resurrección es la que nos libra y nos limpia del pecado, ese pecado que a diario nos asedia, nos tienta. Pero esa promesa de vida eterna es la que nos mantiene fortalecidos y luchando cada día para perseverar en la doctrina y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dije anteriormente, hoy celebramos esa resurrección, pero no debemos de olvidar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo y por cuanto padeció por nosotros, solo por amor. Y digo que tenemos que recordar cada día porque nuestra carne no está dispuesta a sufrir, a cargar esa cruz como Él lo hizo. Muchas veces creemos que porque Él lo sufrió, nosotros ya estamos librados de eso, pero hoy sabemos que no es así. Él cuando estuvo en la tierra, cuando compartió, cuando enseñó, Él nos invitó a cargar esa cruz cada día. Dice San Mateo 10, 34 al 39, dice así. Jesucristo hablando dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Entonces no hay excusas para nosotros, que nosotros podamos poner delante del Señor. Como vemos aquí en estos versículos,
hay mucha, podemos decir, mucha enseñanza de la cual muchas veces no nos gusta oír. Aquí hay mucho sacrificio para hacer de nuestra parte. Y como todos sabemos, debemos de recordar que a la carne no le gusta oír estas cosas, la carne no le gusta someterse a las cosas que el Espíritu nos pide, pero si nos dejamos guiar y nos dejamos dominar por la carne, no estaremos en el camino correcto. Entonces vamos a tener que luchar cada día, como dice ahí, cada día vamos a tener que cargar esa cruz, cada día vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, cada día vamos a tener que poner al Señor primero y sobre todas las cosas, como Él nombra ahí, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y como dije anteriormente, son palabras fuertes, hay mucha enseñanza, la cual tristemente no nos gusta oír, siempre nos gusta estar en cierta comodidad y muchas veces hacer las cosas a nuestra manera, pero tristemente no nos gusta someternos al Señor, y el Señor nos pide que debe ser así si nosotros queremos recibir esa promesa que nos ha hecho, si nosotros queremos resucitar como Él resucitó en el día que el Señor lleve a cabo ese juicio. Tenemos que verdaderamente someternos a Él y dejar que sea su palabra la que nos guíe y nos ayude a poner en obra estos mandamientos, estas enseñanzas que Él nos ha dejado escrita aquí. Amén. Dice San Lucas 23, 26 al 35, para leer principalmente lo que estaba sucediendo aquí. Como todos ya sabemos, fue el tiempo en el cual crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y dice San Lucas 23, 26, dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Amén. Este es Lucas relatando la forma en que Jesús fue llevado hasta ese lugar donde fue crucificado. Y como podemos ver, él fue llevado al lugar ese, y en ese momento él iba cargado de dolor, cargado de sufrimiento por el castigo que él había recibido hasta ese entonces. Pero como vemos ahí, él siempre pensó y se preocupó por los demás. Como lo vimos anteriormente, cuando él llevó a cabo su ministerio en esta tierra, él siempre estaba pendiente de los necesitados, de los enfermos, de los desamparados, de los pobres, de los pecadores. Y aunque aquí él estaba sufriendo, él estaba padeciendo, él estaba yendo a ese lugar donde tenía que morir, y todos sabemos que para él no fue nada fácil. Anteriormente, él había orado a su padre que si podía pasar esta copa de él, la pasara, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino que se hiciera la voluntad de su padre. Como vemos, él estaba dispuesto, pero él sabía el sufrimiento, el dolor que iba a sentir. Pero lo vemos aquí que él siempre, como dije anteriormente, siempre estuvo preocupándose por los demás y por las distintas necesidades.
En el 27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y ese es el amor que Él siente por nosotros, ese amor del cual Él tanto enseñó y compartió a través de su ministerio. Ese es el verdadero amor que nosotros debemos de sentir por los demás, por nuestros semejantes, sin importar la situación o el momento en el cual estemos pasando, así como Él yendo ya pronto aproximándose, su muerte. Él siempre estuvo pendiente de los demás y nunca estuvo mirando lo que le estaba sucediendo a él. También tenemos el gran ejemplo en la Biblia de Pablo, quien estuvo padeciendo en la cárcel, en distintas situaciones, pero él siempre estaba preocupándose por los demás, por los hermanos, y siempre lo estaba fortaleciendo con la palabra. Y así fue como Jesucristo hasta último momento, podemos decir, él se preocupó por los demás, como dije anteriormente, sin importar la situación en la cual él estaba pasando. Y él estando ya colgado en esa cruz, lleno de dolor y de sufrimiento, él sigue intercediendo y clamando por aquellos que estaban haciéndole daño en ese tiempo y estaban condenándolo, injustamente. San Lucas 23:34, el que leímos primeramente, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Esta es una expresión de Jesucristo de infinita bondad, de gracia, de amor, de misericordia y de perdón. Esta es una oración de Jesús al Padre pidiendo perdón por aquellos que estaban condenándolo, por los que lo maltrataron, por aquellos que le hicieron tanto daño. Amén. Este es un gran ejemplo, podemos decir, para nosotros, ver cómo el Señor Jesucristo estaba padeciendo, estaba sufriendo, había sido castigado, había sido golpeado, blasfemado, había sido condenado injustamente, pero Él nunca dejó de pensar en los demás y estaba pidiéndole al Padre que le perdonara a estos que estaban haciéndole daño, que los perdonara, mostrando su gran amor y su misericordia, como dije anteriormente, que es lo que Él siempre mostró mientras estuvo aquí en la tierra y trató de enseñar primeramente a sus discípulos, su círculo íntimo de esos discípulos que Él preparó y enseñó, pero también siempre enseñándole a las personas. Cuando lo vemos en distintas situaciones, vemos siempre ese amor y siempre preocupándose por los demás. Hoy pensamos, ¿quién de nosotros podría hacer esta verdadera oración de perdón y de amor por nuestros enemigos, por aquellos que nos han hecho daño, por aquellos que aún ni conocemos y aún sin estar nosotros en la posición de Jesucristo y sufrir lo que Él estaba pasando por ese momento? Sé que es difícil, muchas veces nosotros con un pequeñito dolor, una situación difícil y ya no queremos venir a la iglesia, ya dejamos de congregarnos, ya dejamos de hacer esas cosas que anteriormente hacíamos cuando estábamos en una buena situación, así que cuánto menos estaríamos dispuestos a hacer estas cosas, esto que Jesucristo nos muestra aquí. Y estos son los verdaderos ejemplos que nosotros debemos de tomar y seguir y poder compartir con los demás, con los necesitados, ese amor que el Señor Jesucristo nos mostró ahí en la cruz, ese amor que el Señor Jesucristo nos enseña a diario a través de su palabra y a través de cada una de las enseñanzas que podamos leer de su ministerio. Amén. Nosotros debemos de tener muy presente que unos días atrás Él había sido recibido de una manera diferente a esta. Tenemos que nosotros poder sentir ese dolor que Él sentía, esa angustia, esa tristeza por la cual estaba pasando en ese momento, porque después de haber dado todo por las personas necesitadas, por los enfermos, por los mismos pecadores, Él estaba
siendo condenado de una forma injusta, más allá de que este era el plan de Dios, era el plan que Dios había preparado para salvar a la humanidad, pero deberíamos de ponernos en el lugar de Él y poder ver o poder sentir ese dolor que Él sintió, esa tristeza. Él fue recibido con entusiasmo en esa entrada a Jerusalén por toda la multitud que había ahí en ese tiempo. Él fue aclamado como el rey, pero tristemente toda esa gente hoy estaba condenándolo. Ese mismo Jesús que tantos milagros les había hecho, que lo habían aclamado como rey, hoy estaba siendo condenado por esas mismas personas, y como vemos, ellos se habían olvidado de todo lo que Él había hecho por ellos a través de su ministerio. Y con esta oración al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús estaba poniendo en práctica esas enseñanzas que Él había compartido con sus discípulos anteriormente. San Mateo 5:44 dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Ese mismo Jesucristo que había dado esas enseñanzas que habían muchas veces causado, podemos decir, tanto revuelo con aquellas personas que se decían de ser religiosas, pero tristemente estaban yendo por otro camino, estaban maltratando a las personas cuando verdaderamente ellos eran los que tendrían que estar compartiendo las buenas nuevas que el Señor Jesucristo estaba compartiendo, y tratar de que las demás personas llegaran a los caminos de Dios, pero lo que estaban haciendo era apartándolos. Y Él, esas enseñanzas que tanto compartió hoy en ese momento, las tuvo que poner por obra. O sea, Él tuvo que amar a esos enemigos, tuvo que bendecir a aquellos que lo maldecían, tuvo que hacer bien a aquellos que lo estaban aborreciendo, y orar, interceder por aquellos que lo estaban maltratando, que lo estaban castigando. Como todos sabemos, Él tenía el poder para bajarse de esa cruz, porque Él es Dios mismo. Lo que no tenía era poder para negar ese amor a sus enemigos, a nosotros los pecadores. Él reconoció nuevamente ahí la dependencia del Padre. Él se dirigió a Él pidiéndole que perdonara a esos que le estaban haciendo daño. Él había perdonado pecados, había resucitado muertos, había dado vista a los ciegos, había levantado paralíticos, pero Él siempre reconocía que dependía totalmente del Padre. Y en ese momento Jesucristo ya estaba cumpliendo el rol de intercesor entre Dios y el hombre. Pues dice Timoteo, 1 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Lo vemos, como dije ahí anteriormente, Él pasando por esta situación en la cual estaba siendo, podemos decir, blasfemado, hablaron de Él, cuando Él estaba haciendo esto, llevando a cabo este sacrificio solo por el amor que Él sentía por los pecadores, por nosotros los que estábamos perdidos, por los que en ese tiempo estaban ahí perdidos y estaban maltratándolo, injuriándolo, diciéndole cosas que me imagino que Él se debe haber sentido muy dolorido, porque muchas veces decimos que tenemos que tratar de leer estas cosas y ponernos en el lugar de Él que había dado todo por las personas necesitadas, por los desamparados, por los enfermos. En estos momentos estaba siendo condenado por muchos de ellos, quizás muchos de los cuales Él había sanado, hoy estaba siendo condenado por esos mismos. Pero como vemos ahí, Él ya estaba cumpliendo con ese rol que el Padre le había dado, que es el de interceder por nosotros los pecadores. Y como todos sabemos, solo hay un mediador para poder llegar a Dios, y ese es Jesucristo, hombre. Solo hay un camino para llegar al Padre, y ese es Jesús. No hay otra forma.
Lo interesante de esto es cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso sucede con aquellos que no conocen realmente a Cristo, que no lo han reconocido como el verdadero Salvador. Porque cuando vemos ahí esa historia, unos días atrás lo recibieron como rey, lo proclamaron, pero quizás basados en sus raciones momentáneas, porque verdaderamente ninguno de ellos lo conocía realmente a Jesús. Más allá de que esos días atrás lo proclamaron como rey y lo recibieron de esa forma, nos damos cuenta de que verdaderamente no lo conocían. Y así, también como días atrás, Él le lavó los pies a sus discípulos sin distinción alguna, sabiendo que había entre ellos uno que lo iba a entregar y traicionar. Y en ese acto de amor y humildad le dio la oportunidad de que aquel que no lo conociera lo pudiera reconocer como su Salvador y no lo entregara. Él estaba invitándolos en ese mismo momento a que buscaran el perdón de Dios y se apartaran de esa vida de odio y rencor hacia los demás. En esa misma cruz, Él le concedió el perdón a aquel malhechor que estaba siendo crucificado junto a Él y reconoció su pecado. Lucas 23, 39 al 43 nos relata de estos malhechores que habían sido llevados para crucificarlos junto con Él. Y vemos cómo en ese momento de dolor, podemos decir, Él le concedió el perdón a este malhechor que se sintió arrepentido, podemos decir. Dice el número 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Así que vemos aquí, podemos decir, otro acto más de amor de nuestro Señor Jesucristo, Él estando en ese momento de dolor y ya próximo a su muerte, Él no pasó por alto el pedido de este malhechor, más allá de que uno de ellos lo seguía injuriando y hablándole mal, el otro sintió que estaba equivocado en lo que había hecho, que estaba recibiendo, estaba pagando lo que había hecho anteriormente y por eso estaba ahí en esa cruz. Y entonces cuando le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús aprovechó ese tiempo para darle el perdón a este malhechor que verdaderamente le pidió de corazón. Entonces, como vemos ahí, ellos estaban haciendo esto frente a Jesús porque, como dijo el mismo Jesucristo, lo están haciendo porque no saben lo que hacen. Y ese es el pecado que se hace por ignorancia, por la falta de conocimiento, porque el verdadero cristiano no comete este pecado, no niega a Cristo, no lo condena, no habla contra su hermano, no juzga a su hermano, no le niega la ayuda a un hermano, no le falta el respeto, ni hiere a un hermano, a un semejante, no le falta el respeto a su esposa o a su esposo, porque hacer eso es estar negando, condenando y crucificando a Jesucristo. Amén. Somos cristianos, nos hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo y hemos decidido seguirlo sin importar las consecuencias o las situaciones que se nos presenten en la vida, porque quizás cuando vinimos a Él no teníamos conocimiento de la palabra del Señor, pero de a poco hemos ido recibiendo el conocimiento y hemos recibido sus enseñanzas, y hoy sabemos que debemos de ponerlo a Él primeramente, debemos de seguirlo y debemos de ser fieles a sus enseñanzas y a sus palabras. Entonces, no debemos de hacer estas cosas que vemos que están sucediendo aquí, en el cual nuestro Señor Jesucristo está siendo
maltratados, como dice él, porque tristemente ellos no saben lo que están haciendo. Solo cuando venimos a Jesucristo y nos entregamos a Él, es cuando comenzamos a conocer el pecado, cuando comenzamos a conocer la consecuencia que tiene el pecado y cuando comenzamos a ver de que lo que estamos haciendo anteriormente lo hacíamos porque no teníamos conocimiento, porque no sabíamos lo que le agradaba o no le agradaba al Señor. Pero hoy en día no tenemos excusas, tenemos su palabra, tenemos sus enseñanzas y cada vez que estamos fallándole al Señor Jesucristo lo estamos negando, lo estamos condenando como fue condenado en ese tiempo. Estamos formando parte de esas personas que tristemente lo hicieron porque no sabían, lo hicieron por ignorancia y estamos, podemos decir, teniendo conocimiento, estamos volviéndonos atrás, estamos fallándole a Dios, estamos fracasando, quizás podemos decir la palabra, por no hacer las cosas que el Señor nos pide. Amén. Jesús, como vemos en su dolor, no pensó en Él primero. Él pensó en aquellos que le estaban haciendo daño. ¿Cuánto realmente nos falta a nosotros en conocimiento y obediencia para poder acercarnos en algo a Él, a ese ejemplo que Él nos dejó? Pero sé que mientras tanto nosotros estamos perseverando cada día en sus palabras, en sus enseñanzas, para poder imitar su amor y misericordia, porque eso es lo que Él nos pide, que seamos imitadores, que tratemos más allá de nuestras circunstancias o nuestras situaciones, más allá de que sabemos que todos vamos a fallar, todos vamos a cometer errores, cada día perseverar en su palabra, perseverar en sus enseñanzas y poder ir acercándonos y poder imitarlo de una mejor manera. Amén. Asimismo, Él mostró su espíritu invencible que venció ante la tentación de Satanás y el pecado. Él ganó todas las victorias en esa cruz, pues ahí mismo fue tentado por el enemigo a bajarse de esa cruz, pero Él siempre se mantuvo firme, confiando en la promesa de su Padre, confiando en ese plan que el Padre había provisto para salvar a la humanidad. En la cruz, en el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, Él es victorioso y con Él el amor que superó al odio y la venganza de sus enemigos. Esta fue la primera expresión de Jesús desde la cruz, la que reveló la grandeza de su corazón y que traspasa a través de todas las generaciones el gran amor de Jesucristo, el único Salvador del mundo. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo que pronunció en esa cruz y que resuenan hasta hoy en día. Él intercediendo por nosotros, intercediendo por los pecadores, por aquellos que tristemente le fallamos, tristemente desobedecemos, tristemente no nos sometemos a su voluntad y no somos realmente obedientes. Más allá de que muchas veces cometemos ciertos errores o ciertas faltas por las situaciones que se nos presentan, pero qué triste es cuando conociendo de nuestro Señor, cuando sabiendo de las consecuencias, igual seguimos en el pecado, igual seguimos desobedeciéndolo y no lo ponemos a Él sobre todo, no lo ponemos primeramente a Él, porque más allá de que muchas veces nos pronunciemos con nuestras bocas, vemos que en nuestras acciones no estamos haciendo lo que pronunciamos o lo que decimos hacer, sino que estamos haciendo cosas diferentes. Entonces, tristemente estamos negándolo, estamos condenando esas enseñanzas que el Señor nos ha dejado, que, como dije anteriormente, la carne le cuesta someterse a esas cosas, pero cuando nos entregamos a Él y comenzamos a vivir guiados por el Espíritu Santo, sé que todo es posible. Vamos a tener que luchar, vamos a tener que esforzarnos, pero sé que vamos a poderlo lograr. Entonces, esas
cosas que suceden a menudo en nuestras vidas no deben de desanimarnos, sino que deben de fortalecernos y debe ser siempre una enseñanza para nuestras vidas. Amén. Entonces, hemos repasado aquí, podemos decir, el último tiempo de Jesús aquí en la tierra cuando estuvo con vida, antes de morir en esa cruz. Y vemos reflejado en Él siempre su amor, siempre su preocupación por los necesitados, siempre su preocupación por aquellos que en este momento le estaban haciendo daño, en este momento lo estaban maltratando, lo estaban golpeando, pero Él siempre se mantuvo fiel, siempre se mantuvo obediente al plan de Dios y siempre estuvo pensando en hacer el bien a los demás y nunca en tratar de salvarse Él o ponerse Él primero. Amén. Entonces, como vemos, Jesús, miró desde la cruz a una escena que debió ser angustiosa para Él. Los soldados romanos estaban apostando por su vestimenta, como leímos ahí. Uno de los criminales en la cruz de al lado de Él lo estaba insultando. Los líderes religiosos se burlaban de Él y la muchedumbre lo blasfemaba. Rodeado de este panorama desolador, Jesús exclamó por ellos al Padre. Es una expresión de inigualable misericordia y amor. Aún en su agonía, la preocupación de Jesús era el perdón de aquellos que se consideraban entre sus enemigos. Él le pidió al Padre que perdonara a los ladrones en la cruz que se burlaban de Él. Pidió al Padre que perdonara a los soldados romanos que se habían burlado de Él, que le escupieron, que le dieron una paliza, le sacaron la barba, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y le clavaron en la cruz. Jesús pidió perdón por la muchedumbre enfurecida que se había burlado de Él y pidió su crucifixión. Amén. Es importante notar que la oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no significa que todos fueron perdonados unilateralmente, sin arrepentimiento y sin fe. Significa que Jesús estaba dispuesto a perdonarles, pero el perdón era de hecho la razón por la que estaba en la cruz. Las palabras, Padre, perdónalos, muestran el corazón misericordioso de Dios. Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Dice, Él llevó el pecado de muchos e intercedió por sus transgresores. Desde la cruz, Jesús intercedió por los pecadores. Hoy resucitado y glorificado, Jesús sigue siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús oró, Padre, perdónalos, porque estaba poniendo en práctica el principio que había enseñado en el Sermón del Monte. Habéis oído que se dijo, amad al prójimo y odiad a vuestro enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús, el perseguido, oró por sus perseguidores. Junto con la buena disposición de Jesús para perdonar a sus verdugos, está el hecho de que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Los pecadores que pusieron a Jesús en la cruz eran ignorantes de la verdadera importancia de sus acciones. Los soldados personalmente no mostraron mala voluntad hacia Él, simplemente seguían órdenes. Así trataban normalmente a los condenados y creían que Él se lo merecía. Ellos no sabían que estaban matando al Hijo de Dios, no sabían realmente a quién intentaban destruir. Los líderes religiosos los habían engañado para que creyeran que Jesús era un falso y alborotador. Al orar, Padre, perdónalos, Jesús reveló su misericordia infinita. Él aún los amó y los perdonaría si solo ellos se humillaran y se arrepintieran. Amén. La oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue respondida en la vida de muchas personas. El centurión romano al pie de la cruz, al ver que Jesús murió, exclamó, ciertamente, este hombre era hijo de Dios. Uno de los dos ladrones crucificados con Jesús ejerció la fe en Cristo que le prometió el paraíso. Amén. En la cruz, Jesús proveyó perdón para todos aquellos que quisieran creer en Él. Jesús pagó el castigo por los pecados que cometimos en nuestra ignorancia e incluso
por los pecados que cometimos deliberadamente. Cuando nacemos de nuevo, nosotros también nos convertimos en una respuesta a la oración de Jesús, la cual dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros hoy en día, como lo he dicho tantas veces, tenemos esta palabra escrita que nos muestra, bueno, principalmente lo que sucedió en ese tiempo, nos muestra cada una de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó. Y hoy en día tenemos, podemos decir, ese privilegio de poder tener esta palabra, tenemos ese privilegio de poder ver lo que sucedió en ese momento, tenemos el privilegio de poder ver qué sucedió con aquellas personas que se arrepintieron y pidieron perdón a tiempo, podemos decir, y qué sucedió con aquellas personas que no sintieron, podemos decir, arrepentimiento, como lo vimos con Judas, cuando él tuvo esa oportunidad de arrepentirse y no entregar a Jesucristo, cuando él le lavó los pies, cuando él estuvieron juntos en la cena, pero ellos verdaderamente no tenían ese privilegio que nosotros tenemos de conocer las consecuencias de lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas, las consecuencias de lo que nos puede pasar por desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. Cada una de estas enseñanzas que nosotros tenemos aquí escritas son para nuestro bien, para nuestra ayuda y para que nosotros salgamos fortalecidos a través de ellas. Y no debemos de dejar pasar no debemos de dejar que esto sea una simple historia, podemos decir, que leemos cada año, o sea, la historia de la muerte y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que esto se debe apoderar de nuestro corazón y cada una de las enseñanzas que podamos ver aquí, las podamos guardar y ponerlas en prácticas en nuestras vidas, porque así como Él pudo perdonar a esos enemigos, a esas personas que le estaban haciendo daño, nosotros también hoy en día contamos con ese mismo poder. Sé que muchas veces se nos hace difícil cuando nos hacen daño, cuando le hacen daño a un ser querido, a un hijo, a un familiar, pero la palabra del Señor nos pide que debe ser así y tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él se encontró en la situación, en esas situaciones en las cuales tuvo que perdonar a esas personas, Él lo hizo. No fue una simple enseñanza que Él dejó escrita o que le compartió a sus discípulos en ese tiempo, sino que también Él tuvo que ponerla a prueba cuando fue crucificado, cuando todas esas personas a las que tanto Él ayudó tiempo atrás, hoy en ese día se han vuelto atrás y lo estaban condenando porque principalmente se habían dejado influenciar por aquellas personas que querían destruir a Jesús, por aquellos religiosos que profesaban servir y seguir a Dios, pero sus acciones, como el mismo Jesucristo los condenó muchas veces, eran totalmente opuestas. Todas esas personas a las cuales Él había ayudado en ese día, en ese momento, lo estaban condenando. Y por eso es que nosotros muchas veces tenemos que pensar en estas cosas y tratar de ponernos en el lugar de Él y ver el dolor que Él sentiría en ese momento. Más allá de que Él era Dios y Él, como dijo, tenía poder para pedirle al Padre, y el Padre podía enviar ángeles que lo ayudaran, lo salvaran, pero Él estaba dispuesto a sufrir y a padecer, y más allá de eso, mostrar que verdaderamente era posible hacer esas cosas que Él estaba pidiendo o enseñando anteriormente, cosas que hasta hoy en día las leemos y muchas veces nos suenan un poco difíciles y duras de llevar a cabo, como dije anteriormente, como es perdonar a una persona que nos esté haciendo daño, perdonar a una persona que le hace daño a una persona que no es ofensiva,
a un niño, a una persona desamparada. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender a llevar a cabo porque nos va a tocar, nos vamos a encontrar en esas situaciones, así como Jesucristo se tuvo que encontrar en esas situaciones, tuvo que pasar por esas pruebas, por ese dolor. Nosotros también vamos a tener que pasar porque más allá de que Él nos libró de esa muerte a la cual nosotros íbamos en un tiempo atrás, Él pagó el precio de esos pecados que nos tocaba pagar a nosotros. Más allá de todo eso, nosotros vamos a tener que pasar por situaciones difíciles en las cuales vamos a tener que mostrar ese amor que el mismo Jesucristo mostró por aquellas personas que le estaban haciendo daño y lo estaban destruyendo en ese momento, sabiendo Él que este era el plan de Dios y que como fuera se iba a llevar a cabo. Él siempre estuvo dispuesto, Él siempre estuvo entregado y Él nos mostró con cada uno de los momentos, podemos decir, o acciones a través de este día en el cual él fue azotado, fue maltratado. Él tuvo oportunidad de defenderse y Él se quedó en silencio muchas veces. Él tuvo, como dije, oportunidad de bajarse de esa cruz, Él se mantuvo ahí sufriendo, Él pudo recibir todos esos insultos sin contestar, o sea, ni una palabra fuera de lugar, sino que lo único que vemos ahí es amor, amor y más amor. Cuando iba llevando esa cruz, Él lo vimos que se preocupó por esas mujeres que estaban llorando. Cuando estaba en la cruz, Él se preocupó por esos que le estaban haciendo daño, se preocupó por esos dos malhechores que estaban al lado de Él. Entonces, eso muestra el amor de Dios en su mayor esplendor y es lo que el Señor quiere que nosotros tomemos de esta, podemos decir, de este tiempo en el cual Jesucristo estuvo aquí en la tierra y finalizando su ministerio terrenal. Y a través de esas, podemos decir, enseñanzas que el Señor nos deja en ese tiempo de sufrimiento, de dolor, de tristeza, nosotros podamos tomarlas y podamos usarlas en nuestras vidas, en las situaciones que nos toque vivir. No solo este momento, esta historia, podemos decir, de la crucifixión, sino que ver que a través de su ministerio, del tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Él nos dejó infinitas enseñanzas, las cuales las podemos encontrar en cada uno de los evangelios relatadas de distintas maneras por distintos autores, pero principalmente, como dije anteriormente, ver ese amor que siempre se mantuvo firme, ese amor del Padre, ese amor de Dios, ese amor que se tiene que arraigar en nuestros corazones y así nosotros también poder mostrarle a los demás, poder mostrarle a aquellos que no conocen, a aquellos que están haciendo o cometiendo ciertas cosas desagradables a Dios porque no tienen el conocimiento, así como estas personas que en ese tiempo lo maltrataron porque no sabían lo que hacían, así nosotros también podamos mostrarle a aquellos que están haciendo mal y no saben porque no tienen el conocimiento, nosotros que lo tenemos, poder mostrarle de una forma y principalmente basado en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando leemos estos momentos, esta historia relatada aquí, eso nos debe primeramente, nos debe demostrar, puedo decir, el dolor, el sufrimiento que él pasó sin tener que merecerlo. Nos debe de demostrar cada una de las acciones en las cuales Jesús se mantuvo firme, sufriendo, padeciendo, sabiendo que iba a la muerte, sabiendo que eran las últimas horas, siempre tratando de hacer el bien a los demás y nunca condenando ni juzgando a nadie por lo que estaban haciendo, sino que cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí Él muestra su gran amor hacia la humanidad. Así que, como siempre, espero que así como a mí me ha conmovido leer
esta historia relatada por Lucas, así también a cada uno de ustedes les pueda haber mostrado algo diferente, porque ese es el propósito de nuestro Señor, que a través de la palabra y a través de lo que nosotros estemos pasando o estemos atravesando, podamos ver el amor de Dios reflejado en cada una de las palabras que relató Lucas aquí en este último día, podemos decir, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, antes de ser crucificado, antes de ser colgado en esa cruz y antes de padecer todo lo que padeció. Y sabemos que este tiempo no es un tiempo perdido, siempre tratamos de convencer a aquellos que piensan que venir a la iglesia es un tiempo perdido, aquellos que piensan que leer su palabra es un tiempo perdido, no es así. A través del estudio de la palabra del Señor es como nosotros nos fortalecemos y podemos pasar por esas distintas situaciones difíciles que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, porque nadie está libre de esos padecimientos y de esos momentos de dolor o de tristeza, como lo vimos aquí, en la cual tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Él se mantuvo siempre firme y siempre pensando en los demás, y ese debe ser el propósito de nosotros, nunca estar buscando nuestro bien, sino siempre estar buscando el bien de los demás, sean personas que conozcamos o sean personas que no conozcamos, como dice ahí, tanto a nuestros amigos como a nuestros enemigos. Y pienso que no sé que es posible, más allá de que muchas veces suene un poco duro para algunos poner a nuestro Señor primeramente en nuestras vidas, y sobre todo sé que es posible porque tiene su recompensa. Leemos aquí cada una de las promesas que nosotros tenemos y esas son las que nos deben fortalecer y dar la fuerza para poder marchar adelante y poder perseverar cada día sin importar por las situaciones que estemos pasando. Así que en cada estudio tratamos de, entre todos, poder animarnos y poder ver que lo que Él padeció, lo que Él sufrió, nosotros no lo vamos a llegar a sufrir nunca, pero igualmente vamos a tener que pasar por ciertas situaciones. Entonces tratamos de, a través del estudio de su palabra, animarnos y poder ver que es posible servirle a Dios, que es posible seguirlo, que es posible ser fieles, pero hay que esforzarnos, hay que sacrificar y hay que entregarnos totalmente a Él, y Él será el que nos dará la fuerza para poder llevar adelante su propósito. Así que una vez más, gracias a cada uno de ustedes que estuvo acompañándonos a través de las cámaras, gracias a nuestros hermanos que estuvieron aquí hoy acompañándonos, y como lo hacemos siempre, vamos a orar para que esta palabra se apodere de nuestro corazón, de nuestra mente, y podamos guardarla y podamos ponerla en práctica, que estas enseñanzas que el Señor nos ha dejado escritas aquí en este libro sean de provecho para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias te damos una vez más, Padre, por tu maravilloso amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que tú nos has dado una vez más, estar reunidos aquí, Señor, para poder llevar adelante este estudio bíblico. Gracias te damos, Señor, por cada palabra, cada versículo que tú nos has mostrado en este día. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio que nuestro Jesucristo hizo por nosotros, por ese ejemplo de amor y misericordia reflejado en cada una de sus palabras. Estando a punto de morir, Él siempre preocupado por las necesidades de los demás, por los necesitados, preocupado por aquellos que le estaban haciendo daño porque no sabían, preocupados para que el Señor les perdonara ese pecado. Te damos las gracias, Señor, por tu bendito amor y tu gran misericordia. Te damos las gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo y por el sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz. Te damos las gracias, Padre, por cada enseñanza que tú nos has dejado escrita en este libro, y solo te pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu tú nos muestres el camino, tú nos guíes, Señor, y que sea tu santa palabra la que edifique nuestras vidas. Ponemos, Señor, todo esto en tus manos, Padre, pidiéndote, Señor, por las distintas necesidades de nuestros hermanos que normalmente nos reunimos aquí en los días domingos, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, las distintas necesidades, situaciones que ellos estén
pasando, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado esa promesa de vida eterna y esa a la cual nos aferramos cada día, Señor, para poder marchar adelante y perseverar. Gracias te damos, Padre, por el ministerio, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo que tú provees para nuestras vidas. En tus manos nos encomendamos, Padre, y que sea tu Santo Espíritu una vez más, Señor, hablándonos y guiándonos. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesucristo. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña a través de este medio que el Señor ha provisto. Como siempre, recuerden, si el Señor lo permite, el próximo domingo estamos aquí a partir de las 5 con las puertas abiertas. Este jueves tiene estudio bíblico las hermanas, el viernes se reúnen los jóvenes. Así que gracias a cada uno de ustedes que siempre está apoyando el ministerio de distinta manera y que el Señor lo bendiga grandemente. Amén y amén.